Ok, recordando, vamos a considerar en el libro de los jueces, en el capítulo 2, verso 8, 9 y 10, hay una expresión ahí que denuncia algo, y después vamos a considerar en San Lucas, capítulo 8, verso 4, una parábola del Señor Jesús, una enseñanza que nos deja. El, el periodo de los jueces, históricamente hablando, el periodo de los jueces está el pueblo de Dios asentado ya en una tierra propia, ya como nación. Moisés es el gran profeta de Israel, el gran libertador, el gran transmisor de lo que algunos llaman la ley o la Torah o la enseñanza del Señor Jesús, de nuestro Dios, en el cómo vivir, en el cómo relacionarse con los demás, el cómo celebrar el culto. Y sigue su sucesor Josué, y después de Josué se da un periodo de jueces. Jueces son el nombre que se le da a las personas que Dios levantaba, que Dios instruía para continuar la formación del pueblo. Y hay un hecho histórico que se da en ese periodo de la conquista. En el periodo de Josué ya les he platicado que ese periodo de Josué estaban muy ocupados, muy afanados en conseguir propiedad, en conseguir tierra, en enfrentarse a los enemigos, en hacerse de una propiedad. Estaban por la búsqueda y descuidaron algo muy importante que denuncia aquí Jueces. O sea, ¿cómo empieza el periodo de los jueces? Empieza en este momento. Pero murió Josué, ese gran conquistador. Ese Josué que hemos escuchado, que vemos en muchas calcomanías, a veces son muchas expresiones. Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, nadie te podrá hacer frente, como estuve con Moisés estaré contigo. Esa es una expresión muy bonita de Josué, ¿sí? Ese gran conquistador. Bueno, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esa expresión. Se levanta una generación. La primera fue una generación que fue librada, que nacieron en un estado de esclavitud, ¿sí? 40 años atrás estaban en una situación de esclavitud, estaban en una situación de opresión, salen y son liberados y tienen esa independencia, esa autonomía, esa propiedad, ese estado de libertad, resultado de la intervención de Dios. Bueno, pero se levanta una generación que no conoce, que no sabe, que llegó a lo hecho, decía Rojas, que estos ya llegaron a lo hecho. Hubo una generación que llegó y construyó el puente, y Rojas nos decía, hubo una generación que pues tenemos un hospital porque hubo alguien que trajo un hospital, y tenemos un puente y tenemos una presa y porque hubo alguien que le costó trabajo, que le costó esfuerzo, hubo alguien que... El asunto es que como que se rompió ahí la cadena de continuidad, y se levanta una generación que no conoce a Dios, y es el pueblo de Dios. Es el gran absurdo, pues la cruel ironía. Son el pueblo de Dios y se levanta esta generación que no conoce a Dios y que no conoce lo que Dios había hecho por ellos, que lo que ellos disfrutaban, lo que ellos tenían, lo que ellos habían obtenido era resultado del cuidado que Dios había tenido por ellos. Ahí es una constante en nosotros. Todo lo bueno que tengo lo he recibido, y de alguna manera Dios ha sido bueno con nosotros, de alguna manera Dios nos ha guardado, y de alguna manera reconocemos, mira, Dios me guardó, yo obtuve, yo conseguí, ahí he estado, y bueno, yo lo sé, pero lo sabe la siguiente generación, lo saben, se los he dicho, pues es lo que yo llevo en mi interior, y qué bueno, pero tiene que salir del interior. Lo voy a dejar tantito ahí, esa expresión que se da, y que bueno, luego los pone en una situación de altibajos muy complicada, que puedo decir que parte de ahí. Hoy somos una generación que le da una preferencia a la semilla que no tiene fruto. No sé si les ha pasado, pero es muy común que ya a la hora de elegir la uva, la que no tenga semilla, es más cómoda, la que no tiene semilla, es más cómoda. Eso, ¿qué hace los muchachos? O bueno, mucha gente no somos agricultores, ¿no? ¿Qué haces con la semilla? Agarras, partes, escupes, tiras, la haces a un lado. Está bien, son frutas, son incómodas. El asunto es que la semilla es lo que produce el fruto. La semilla es algo que te estorba, es algo que te molesta, es algo que te incomoda, pero
Pero si tú tienes cuidado de eso y lo agarras y lo pones y lo siembras y lo cuidas, entonces va a dar fruto. Solamente que te cae mal. Yo le digo a los muchachos, mira, cada que tus padres te dan un consejo, cada que tus padres te dan una instrucción, pues es una semillita que a lo mejor te molesta, a lo mejor te cae gordo, a lo mejor no te gusta. Pero si tú la tomas y la cuidas y la llevas, te va a dar vida. Pero somos esa generación pro vida que en la práctica pareciera que no. ¿Cuántos de los consejos, de las instrucciones, de las enseñanzas que están ahí son para vida? Pero no se procura. Y hay una enseñanza que deja el Señor Jesús en San Lucas capítulo 8, verso 4. Es una parábola, empieza siendo una parábola y una enseñanza. La parábola del sembrador. Estaba en Lucas 8, 4, dice, y juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola. Porque viendo no ven y oyendo no entienden. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Palabra de Dios. Dice la expresión: el sembrador sale a sembrar. ¿A sembrar qué? Bueno, a sembrar la palabra de Dios. Y ahí donde es un recordatorio, cada uno de nosotros somos, por virtud de oficio, sembradores. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad, por no decir responsabilidad, de transmitir a la siguiente generación la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues mira, porque la conoces, porque la conocemos, porque somos testigos vivos y eficaces, no es de oídas, porque hemos experimentado, porque en algún momento padecimos y en algún momento decíamos: ha habido un momento de quiebra, un momento en el que, ¿sabes qué? Dios ha sido bueno conmigo. En algún momento me rendí, en algún momento dejé de hacer las cosas. Mira, mientras lo hice a mi modo, a mi manera, experimenté y padecí y hubo traspiezes, pero en cuanto mi vida la encarrilé nuevamente, ahí está, qué bueno. Pero no termina ahí. No se trata de que la siguiente generación viva y disfrutes los beneficios de mi relación con Dios, como no se trata tampoco de que la siguiente generación viva y disfrute los beneficios de mi trabajo. Se trata de que aprendan a trabajar y llevar a cabo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la empresa crece y en la segunda y para la tercera generación se acabó la empresa? ¿Qué sucedió? Pues le transmitimos los beneficios de la empresa, pero no le transmitimos el cómo se provocaron esos beneficios o ese trabajo para la segunda, tercera generación. Y es como un verbo. Mira, no nada más en la empresa. Hace siglos hubo una generación del pueblo de Dios que disfrutó los beneficios, que construyó una relación con Dios, pero que algo pasó. Les decía el libro de los Jueces, se levantó una generación que no conocía a Dios, tuvo una relación no con Dios, sino con los beneficios. No me imagino a alguien que quiera obtener una relación con la nómina y no con el trabajo. Espérame, la novia llega como consecuencia o resultado del trabajo. Bueno, aquí tienes este ejemplo. El sembrador salió a sembrar. Y repito, por virtud de oficio, cada uno de nosotros es un sembrador, por principio. ¿Sembrador de qué? De la palabra de Dios. Claro, pues uno compartes y pues sí te das cuenta. Y pues mira, sí le dije, sí lo invité, sí le hablé, pero pues no vino. Ok, eso no debe
no debe dejarnos una sensación de, mira, ya no lo voy a hacer. No, hombre, síguele. Habrá quien es necio de momento, habrá quien se resiste de momento, ya llegará su tiempo. Pero la semilla tiene que llegar a buena tierra. Y ahí donde también estaría nuestra. No solamente compartir, vaya, yo lo pondría en dos dimensiones. La dimensión de compartir a todo momento y en todo tiempo, a quien podamos, sea o no sea buena tierra. La otra, bueno, donde sí nos toca es en nuestra casa hacer buena tierra. La buena tierra son los que corazón bueno y recto retienen la palabra que es oída. Y ahí es donde nos toca. Tal vez no tengo influencia en algunas familias o en algunos círculos para convertirlos en buena tierra. Pero en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro entorno, ¿sabes qué? Aquí sí. Aquí sí. ¿Por qué? Porque no quiero que sean mala tierra. Porque no quiero que la semilla, que la palabra. Y cuando nos vamos a la palabra, ¿cuál es la palabra de Dios? Bueno, pues es toda, pero específicamente es cada una de las instrucciones, enseñanzas, orden que Dios ha establecido para el bienestar del nosotros, no del yo. Ya les he platicado, a veces perdemos de vista que Dios está encaminado, o la relación con Dios está encaminada al nosotros, no al yo. El gran ausente en la oración del Padre Nuestro es el yo, o el tú, o el él. En algún momento lo convertimos en algo personal, totalmente personal, y Dios se convierte en el yo y tú. Y no, desde el Padre Nuestro queda enmarcado, Padre Nuestro, nuestro, no yo. No es Padre mío, es Padre Nuestro, es Padre de mi esposa, de mis suegros, de mis hijos, de mis nietos. Es Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, no a mí, venga a nosotros. El reino de Dios tiene que llegar a nosotros, no a mí, no al yo. No a una parte de mi casa, no a mi hija, pero a mi yerno no a mi hijo y a mi nuera no. Es en nosotros. El sembrador sale a sembrar. Soy sembrador. Y tengo la, insisto, oportunidad o responsabilidad de compartir lo que ha sucedido en mi vida, lo que ha ocurrido en mi vida. Dar testimonio. No, tú estás muy bien. Espérame, yo estoy muy bien o me ves muy bien. Lo que tú no ves es que hubo un momento. ¿Qué hiciste? Pues te puedo hablar de estrategias financieras o económicas, o estrategias comerciales, pero lo cierto es que otros las aplican. Lo que ha hecho la gran diferencia es que Dios intervenga en mi vida. Que la bendición de Dios, el bien de Dios, el que no añade tristeza. Mi esfuerzo algo le aporta, pero lo que hace la diferencia es el bien de Dios. Esa es la semilla de la palabra de Dios. No robes, no mates, no mientas, no extorsiones, no secuestres. pero también, si ves a tu hermano padecer necesidad, no le negarás tu ayuda. Palabra de Dios. A veces es muy fácil, digo, a veces el no robar, no matar, pues sí, pero porque le tienes miedo a la prisión, no por otra cosa. Pero está la otra palabra de Dios, la cotidiana, la ordinaria. No se ponga el sol sobre tu enojo. No permitas que termine el día enojado con tu esposo y con tus hijos. Esa a veces se viola muy seguido. Me voy a dormir, o me voy a la sala, o me voy a otro lado, o simplemente me volteo, o prendo la tele, me pongo los audífonos y ya. No estás matando, tienes razón. No eres infiel, tienes razón. Pero no estás cumpliendo con una enseñanza básica de no permitir que el enojo permanezca, que el coraje permanezca en tu casa. Ahí está. Palabra de Dios. Tratar a la mujer como lo que es, como algo frágil. No provocar la ira de los hijos. Palabra de Dios. Hay mucho contenido que en ocasiones pasamos por alto y que en ocasiones a veces lo pisoteamos sin malas intenciones, porque tal vez no llama tanto la atención. Bueno, pero no deja de ser palabra de Dios. El sembrador sale a sembrar la palabra de Dios. El sembrador, pero también buena tierra. Buena tierra. ¿Quién es buena tierra? El que la retiene, dice aquí. El que retiene la palabra de Dios. Que la palabra es oído y da fruto con perseverancia. En una generación que no está buscando el fruto. Porque nos toca transmitir a una generación que no está procurando. Nos toca vivir una generación que no me caso, no tengo hijos, tengo perro, no tengo. Pues una generación que va contra, una generación que nunca habíamos visto como hoy, la procuración del aborto, la procuración del anticonceptivo, todo lo que tiene que ver con no a la vida. Bueno, pues nos toca vivir. Nos toca decirle a los que no quieren tener vida, que tengan vida. Sí, nos toca. Y tal vez más que otras veces. Y nunca ha sido tan urgente como hoy el ser sembradores de palabra de vida.
Que cuando transmitamos la palabra, entiendo que algunas dicen, pues cayó en tierra que no es fértil, cayó en tierra que no llama, pues está bien, pero que eso no evite que yo lo deje de hacer. Que las malas experiencias que pudiéramos haber tenido, mira, sí le invité, sí le hablé, sí le dije, pero no quiere saber, ya me dijo que no le hable de ese tema. Ah, perfecto, no le hable de ese tema a él, pero no a los demás. Eso es constante. Porque si los que hemos recibido, si los que hemos construido algo con Dios, no lo decimos, vamos a levantar, como en el libro de los jueces, una generación que no conocía a Jehová. ¿Por qué se levantó una generación que no conocía a Dios? Pues porque los que lo conocían dejaron de hablar. Los que lo conocían se ocuparon mucho de hacer, de conseguir, de lograr, de expandir, para que a ti no te falte nada, para que tú no batalles, para que tú tengas, y olvidaron lo más importante. Y se levanta esa generación. Es trágica cuando tú te vas al libro de los jueces. Pues es trágico ese sube y baja de los jueces. Y me voy más allá, pero para mí la historia me apasiona mucho, la historia bíblica, la historia de David enfrentando a un gigante, muy emotivo, muy inspirador, muy padre ese David, ese jovencito que enfrenta a un gigante. Le decía yo a un grupo de estudiantes, le digo, ¿y por qué David enfrentó al gigante? Porque podía. No, espérame, ¿por qué David enfrentó al gigante? Pues porque Dios lo ayudó, muy bien, pero ¿por qué David enfrentó al gigante? Pues porque no había nadie más. Dijo, déjame decirte que David enfrentó a un gigante porque se lo heredaron. Porque hubo una generación anterior que tenía la responsabilidad de acabar con los gigantes y no acabó con ellos. Y se los pasó a la siguiente generación. Porque hubo una generación que no supo transmitirle a ellos el conocimiento de Dios. Y se levantaron. Y ahí tienes esa generación de miedosos donde solamente uno se quiere enfrentar a ese gigante. Oye, pues entre todos pudieron haber acabado con él, pero todos se hicieron atrás. Bueno, ¿dónde inicia? El sembrador salió a sembrar hasta que un día se cansó. Un día el sembrador dejó de sembrar. Un día el sembrador tenía suficientemente grano como para dejar de hacerlo. Un día el sembrador tenía sus graneros llenos y dijo ya no más. Y ya no más. Y ahí es donde nos prende ese foquito amarillo, si me permiten decirlo así. Somos sembradores de vida, de por vida y para siempre. No existe la jubilación. En la Biblia no existe la jubilación, en la Biblia no existe el retiro. En el último momento de su vida, grandes hombres de Dios buscaban dar una última palabra que hiciera la diferencia en la generación inmediata. Y la generación inmediata se peleaba por obtener esa palabra. Buscaban en el lecho de muerte que les bendijera o que les dijera algo más, para provecho y beneficio de ellos. El sembrador salió a sembrar. Somos sembradores. Y es una buena noticia de la palabra de vida, de la palabra que hace la diferencia. Mensajeros de Dios, hay diferentes tipos, pero mensajeros de Dios guardando la vida a proporción. Y bueno, pues no desistir. No desistir, y donde tengamos posibilidad de hacer buena tierra, que principalmente es nuestra casa. Digo, habrá amigos, habrá reuniones, pero es bueno. Corazones buenos y rectos que retienen la palabra que es oída y dan fruto con perseverancia. Que cada una de las palabras que transmitimos, y aquí bueno, agregaría yo, pues hay que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Pues porque somos sembradores. Por eso, porque somos sembradores y tenemos que conocerla. A veces la parte más brincada de la palabra de Dios es Deuteronomio, el Pentateuco, o el Éxodo, o el Levítico. El Levítico es un libro a veces complicadito, dicen algunos. Pues sí, pero pues es el que hay que leer. Es el que habla de la forma en la cual se debía llevar a cabo el acercamiento a Dios. Cambia de traducción, si te complica esa, pues busca otra traducción o vete a comentarios, pero nosotros tenemos ese privilegio, responsabilidad y oportunidad de sembrar la palabra de Dios a la siguiente generación, de hacer de la siguiente generación una buena tierra, una tierra que retenga y que al mismo tiempo transmita a la siguiente generación la palabra de Dios y den fruto y perseverancia. Nos deja de ejemplo esa otra generación que no es para nosotros, no debiera ser para nosotros, no era para ellos. Una generación que se levanta sin conocer a Dios. Que me permito con cuidado decir, bueno,
pues fue en responsabilidad de ellos. Ocupados en la conquista, muy ocupados en la conquista y despreocupados o desatendiendo la parte más importante. Dice una expresión de Eclesiastés: por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano. Hay un trabajo que llevamos a cabo de proveeduría de nuestra casa, qué bueno, pero la parte más importante, sin menospreciar la otra, es el alimento espiritual. Orar con nuestros hijos. Ya oramos por ellos, yo creo que sí, pero ahora hay que orar con ellos. Ya oro por ti, yo creo que todos los días oran por ellos y los encomiendan a Dios, qué bueno, pero ahora hay que orar con ellos. Ahí donde estás, en tu recámara, ¿qué estás haciendo? Déjame sentarme, voy a orar aquí contigo. 1 minuto, 2 minutos. ¿Vas a estudiar? Vente, vamos a encomendarte a Dios. Que este momento de escuela sea de provecho y beneficio para ti. ¿Ya te vas a dormir? Déjame orar por ti. Déjame pedirle a Dios que pases una buena noche. Lo haces, yo creo que lo haces acá en tu recámara. Bueno, pero ora con ellos y vas a estar modelando la oración para la siguiente generación. Dijo, déjame leer este capítulo de Biblia contigo. Voy a leerlo. Yo lo voy a leer, pero quiero leer contigo. O mira, vamos a leerlo juntos. Tú un versículo y yo otro. Prácticas y formas que de alguna manera van a estar transmitiendo a esa gente generación. Oye, mira, yo todos los martes leo un proverbio, ahora quiero leerlo contigo también. Mira, ya lo leí y este versículo me llamó mucho la atención. Déjame compartírtelo. No te voy a 2 minutos, 3 minutos. Y ahí estamos. Ahí estamos. Oye, mira, este versículo me ha sido fortaleza, te lo voy a transmitir. Salmo 37, Salmo 23. Mira esta expresión de Josué. Mira esta expresión de los evangelios. A mí me ha transmitido algo y yo quiero que tú también lo tengas. Y vamos a ser esa generación que conoce y que presenta a Dios a la siguiente generación. Vamos a ser esa generación que le presenta y que saben lo que Dios ha hecho. Déjame darte mi testimonio. Mira, hubo un momento que yo quería iniciar una empresa, hubo un momento que yo quería tener un negocio, hubo un momento, pero yo hice esto y esto y esto. ¿Sí? Yo sé que dice por ahí que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda y es muy entendible. Hay que verlo en la debida proporción, hay que verlo, pero una cosa es, ¿cómo decirlo?, ostentar o jactarse de algo y otra cosa es dar testimonio, porque también es importante que demos testimonio. Mira, mijito, te voy a platicar de una ocasión que llevamos despensas. Mira, mijito, te voy a platicar de una ocasión que llevamos alimento a la viuda y al huérfano, porque es parte de nuestra responsabilidad atender viudas y huérfanos, a los que tenemos aquí. Mira, te voy a platicar así, hicimos esto y esto y esto. Y si yo lo hice es como si tú lo hubieras hecho, pero tienes que aprender a hacerlo. Y estaremos levantando una generación que conoce a Dios y que conoce lo que Dios ha hecho por nosotros y que lo transmitirá a la siguiente generación. Sembradores de vida en una generación que escupe las semillas y tira las semillas. Sembradores que le enseñan a la siguiente generación que las semillas no se escupen, que las semillas se retienen y se siembran para la siguiente generación. Sí, vamos a hacer oración, se lo digo.